como lo es el corazón, esos peñiscos que podemos tener, esa presión en el corazón, el pecho comprimido o malestar en alguna parte del mismo. ¿Qué me pasa? ¿Me duele el corazón? ¿Será que puede doler así de fuerte? Bueno, hoy junto al experto vamos a dividir el corazón para ver por qué verdaderamente me está molestando y qué lo está provocando. Está con nosotros el doctor Marco Antonio Siles Varela, él es jefe de cardiología del Hospital Calderón Guardia. Doctor, un placer tenerlo en nuestra casa. Buenos días. Buenos días a todos. ¿Duele el corazón? Por supuesto. No solo de amor. No solamente de amor. Es muy importante cuando el corazón duele, que se manifiesta por dolor en el pecho. Y hay tres características importantes cuando es el dolor de causa cardíaca. Ajá. Y uno, el dolor es opresivo, el paciente siente que le oprimen, se le va para el miembro superior izquierdo, se le puede ir hacia la mandíbula, usualmente se asocia con esfuerzo o en reposo. Es importante diferenciarlo de los dolores no cardíacos, ¿verdad? Que realmente son punzantes, que son aquellos que aumentan con la respiración, con la tos, con cambios de posición, con movimientos de los brazos. Usualmente, cuando tiene esas características, es muy poco probable que sea cardíaco. Vamos a tratar de examinar, ¿verdad?, todo este tipo de dolores y dividir el corazón quizá en 4 partes, ¿verdad? Porque, a ver, digamos que es así o no. Cuando nos duele el corazón, que se nos comprime, uno se le para el pelo y se asusta, ¿verdad? Sobre todo a cierta edad. Así que, a ver, ¿qué pasa? Cuando hay ese peñisco, por ejemplo, o esas punzadas en el corazón, ¿qué nos puede estar dictando? Claro que sí. Es importante tomar en cuenta que el corazón es un músculo, ¿verdad? Y que está irrigado por las arterias coronarias, que son las que más nos ponen en riesgo de muerte o de infarto cuando están obstruidas por colesterol. De ahí que, ¿cómo se manifiesta? Precisamente por dolor opresivo. Examinemos bien en la zona, doctor, de lo que usted está comentando. Correcto, tenemos la parte muscular, que es esta parte, que es un músculo que es irrigado por las arterias coronarias, que son las que frecuentemente se obstruyen, se tapan por colesterol y que son las responsables de al obstruir su lumen, no llega flujo, no llega oxígeno al músculo y el paciente o sufre un infarto, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, es importante recordar que los infartos es la primera causa de muerte en Costa Rica y en el mundo. Hablemos de infartos. Ok, si es un infarto, ¿dónde probablemente estaremos sintiendo esos síntomas? Excelente pregunta, porque lo que es en la literatura o los síntomas más frecuentes son dolor opresivo. ¿En el puro centro, o hacia la derecha? En el hemisferio izquierdo, se va hacia el brazo izquierdo, se irradia la mandíbula, hay una sensación de muerte inminente, hay sudoración fría y usualmente es un dolor que no alivia con nada. O sea, cuando el corazón duele, duele. O sea, sería como toda esta parte, todo el músculo sufre, correcto. Toda esta parte que, digamos, si nos vemos el cuerpillo, vamos a sentirlo en la parte izquierda. Exacto, porque el corazón se ubica 2/3 en el lado izquierdo y 1/3 en el lado derecho. Ahora, esa pregunta es muy importante porque eso es lo que usualmente uno espera encontrar en esos pacientes. Pero hay poblaciones que no hacen esos síntomas característicos. El adulto mayor, las mujeres y los diabéticos, que sí pueden presentarse con síntomas atípicos como el lado derecho, como podría pasarse el síntoma al otro lado. O sea, no siempre podríamos esperar que fuera a la izquierda y un pelín para la derecha. Correcto. No, podría ser en el lado derecho. Correcto, y ahí es donde uno entra al arte de expertise, se confunde, y ahí hay el arte de expertise con la zona clínica, y siempre yo lo digo de acuerdo a los factores o números de lotería que tenga el paciente, ¿verdad? Si tenés la presión alta mal controlada, el azúcar mal controlado, el colesterol alto, sos obeso, no haces actividad física y tenés antecedentes en la familia de enfermedad cardíaca asociado a esas características de dolor, recomendación, recurra a un servicio de emergencias porque puede ser un infarto. Ahora, esos peñiscos que mencionábamos y como un malestar general en esa zona, ¿qué podría reflejar? Ok, es muy importante. Tenemos el dolor torácico, lo agrupamos en 2 grandes grupos. De causa cardíaca, que es la que nos pone en riesgo, correcto, y las causas no cardíacas. Usualmente las causas no cardíacas, o sea, porque es muscular, porque es problema de la vesícula, porque es gastritis, porque es reflujo, puede irradiar hacia el pecho y puede confundir pacientes con artritis reumatoide, por ejemplo.
Entonces, uno toma en cuenta las ahí el dolor, características. ¿por dónde estaría? ¿O la molestia? Generalmente se manifiesta en la parilla costal, en todo lo que es el tórax. El puro centro. Exacto. Ajá. Pero son dolores diferentes. Por ejemplo, cuando es gastritis, el paciente dice, mire, cuando yo como algo, me empieza el dolor, me quema el dolor, ¿verdad? Entonces uno dice, mira, eso no es de causa cardíaca, o me punza, o es un dolor tipo cólico, o es un dolor que se reproduce con el movimiento, uno dice, eso no es de causa cardíaca. Entonces, cuando es de causa cardíaca son las características que yo anteriormente mencioné, opresivo, constante, a veces se asocia con esfuerzo o en reposo y tiene una irradiación característica. O sea, si a mí me va a dar un infarto, no sé si es lo mismo que un preinfarto, digamos, si me empieza esa compresión en el pecho, no es que va a ser como por ratitos, es que me comprime, me presiona y plucutum. Excelente pregunta, porque está lo que la gente llama el preinfarto, que es aquel paciente que tiene enfermedad en las arterias, que tiene obstrucción por placas de colesterol, que obstruyen el flujo coronario, que cuando hace actividad física, el paciente le menciona a un doctor, cuando yo a traer el pan, cuando camino 300 metros, me aprieta, tengo que parar y me alivia. Eso es angina de pecho, que no es infarto. Eso es otra un cosa. aviso, ¿verdad? Es una luz roja que te dice, alerta con eso. Cuando es infarto, el dolor es realmente igual, opresivo, es en reposo, pero hay síntomas asociados. Sudoración fría, el paciente empapa la ropa, se le va hacia la mandíbula, no se alivia absolutamente con nada, es permanente y ahí sí, recurrir inmediatamente al servicio de urgencias, porque entre más temprano hacemos el diagnóstico de infarto, mayor sobrevida, le va mejor al paciente. Claro. Ahora, doctor Mauricio nos está consultando, él es hipertenso, se operó, le pusieron stents, específicamente no sé cuántos, pero en este momento el tema es que tiene picos de presión bastante baja, o sea, lo contrario. Ok, es un aspecto muy importante. Muchas veces cuando el paciente nos llega con infarto, que nos llega, digamos, descompensado, con azúcar alta, con presión alta, con colesterol alto, una vez que se logra reabrir la arteria, que puede ser con cirugía de bypass o con stent, que lo que se hace es que la arteria obstruida se hace un cateterismo por la arteria del brazo, por la pierna, se pasa una guía o un alambrito, se infla un balón y se pone una mallita, eso es un stent, para poder reparar la arteria. Eso es un método. Y muchas veces los medicamentos que utilizamos para controlar esos factores de riesgo, para disminuir la probabilidad de que tenga un nuevo evento, produce lo que llamamos el efecto en J. O sea, que una vez sin querer queriendo, produce un efecto contrario al objetivo. Entonces, a veces los pacientes, doctor, que usted me recetó, por ejemplo, enalapril, se me baja mucho la presión. Claro. De ahí es el arte del control para poder llegar a un punto de equilibrio y dosis óptimas para cada paciente. Claro. Ahora, Ana nos está describiendo preocupada por su hijo de 14 años. Dice que a él se le acelera muchísimo el corazón, es jugador de fútbol, ¿verdad? Pero que de repente una vez ya se descompuso, incluso le duele el brazo. Cuando igual le duele el corazón, le duele y se le irradia hasta aquí. Entonces ella está preocupada de qué será lo que le está provocando esta situación. Claro, hay 3 síntomas. Y tan joven. Primero, cada vez vemos más pacientes jóvenes, al menos en el servicio de cardiología del Hospital Carón Guardia, cada vez más jóvenes con enfermedad cardíaca, porque tenemos malos hábitos, somos más sedentarios, casi no hacemos ejercicio, etc. Resulta que hay 3 síntomas. Hay 3 síntomas. Pasamos acá. Vamos a ver esta que tiene justo lo que está... Ahí. Lo que estamos viendo ahora. Bueno, ahí estamos. Aquí está la... Ok. Básicamente el corazón tiene la parte muscular que tiene 4 cámaras, que ese músculo es irrigado por las arterias coronarias y tiene un sistema eléctrico. Entonces, de acuerdo a las manifestaciones, uno puede intuir cuál área está afectada. Claro. Cuando el paciente tiene palpitaciones, hablamos de la parte eléctrica. El corazón va más de 100, hablamos de taquicardia, menos de 60, hablamos de bradicardia. Si hace bradicardia o el corazón va lento, el paciente tiene desmayo, le falta el aire, pierde el conocimiento. Si el corazón va muy rápido, como el caso de este chico, ¿verdad? Que se llama taquicardia, pues puede sentir que le falta el aire, se puede cansar muy fácil, ¿verdad? Pero sí sería importante verlo. Claro, muy importante, porque arritmias o trastornos eléctricos en el corazón hay muchos. Claro. Y hay que darles nombre y apellido. Arnoldo también nos escribe preocupado por su esposa, que dice que le duele el lado izquierdo, el brazo izquierdo, que dice que incluso muchas veces siente opresiones y como punzadas, ¿verdad?, en el corazón, y que verdaderamente pues está preocupado por ella. Claro. Cuando tenemos pacientes con esas características, que no han tenido un evento cardíaco y que tienen factores de riesgo, lo adecuado es hacer
lo que llamamos test no invasivos o tamizajes o pruebas de esfuerzo, ¿verdad? Entonces tenemos las pruebas de esfuerzo humano sin fin, el ecoestrés, porque eso viene siendo como pruebas similares a la mamografía o al Papa Nicolau que usamos los cardiólogos para poder objetivizar y demostrar si el paciente realmente tiene enfermedad coronaria y que podemos adelantarnos a un evento fatal, podemos adelantarnos a un infarto y podemos tratarlo de una forma más precoz y más oportuna. Alison también nos consulta, doctor, preocupada, qué lindo, muchos esposos preocupados por sus parejas, me encanta. Alison pregunta por el esposo que trabaja en una bandanera, hace mucho esfuerzo en su trabajo y dice que está con dolor, ¿verdad?, en el pecho desde hace días y que ella está preocupada que pueda tener un cuadro en el corazón. Claro, hemos tenido casos, no solamente de este caso de pacientes que hacen mucho esfuerzo, sino de gente atleta, por ejemplo. Bueno, también, entonces, claro. La actividad física, o que la gente muchas veces malinterpreta que como trabaja mucho, hace mucha actividad física, mucho ejercicio, la actividad física moderada protege la parte cardíaca. Ajá. Pero igual, es importante que en estos casos lo más prudente, lo más correcto, lo más adecuado es asistir a un servicio con un especialista en el área cardiovascular para poderlo tamizar, para poder objetivizar con estudios de laboratorio cómo anda su colesterol, cómo anda su azúcar, cómo está su presión arterial, cómo está su peso, cómo están sus antecedentes familiares y hacerle un test de esfuerzo para poder objetivizar si está enfermo el corazón. Bueno, y quizá el esposo de Lucila también sea candidato para esta prueba, porque nos dice ella que él también tiene dolor aquí, ¿verdad? En el pecho se le comprime, pero esto se le suma como que de repente no tiene facilidad, como que se ahoga y que esto ya se le ha repetido. Eso es muy importante porque de acuerdo a la parte que se afecta el corazón, por ejemplo, cuando se afecta el llenado o la contractilidad del músculo cardíaco, se manifiesta como disnea o falta de aire que llamamos falla cardíaca. Cuando hay dolor precordial o dolor de pecho, hablamos de enfermedades coronarias. Cuando hablamos de palpitaciones, hablamos de afección de la parte eléctrica. Entonces son síntomas, palpitaciones, falta de aire, dolor de pecho o desmayos. Siempre es prudente, siempre es adecuado descartar que no tenga afección de cualquiera de estas estructuras, que es el corazón, que lo pone en riesgo de lo más importante, el riesgo de muerte. Ahora, doctor, ¿cómo podríamos asociar? Porque en el caso de Marcela, que nos está consultando, ella dice que tiene cuadro de ansiedad, tiene depresión, y justamente cuando está en sus crisis, el dolor en el corazón es tremendo. ¿Hay relación o se debe, digamos, a esa situación? Excelente pregunta, porque si bien es cierto, los trastornos de ansiedad son parte del diagnóstico diferencial de pacientes con dolor precordial de causa cardíaca, pero existe, que es un tema muy interesante, el síndrome del corazón roto o Takotsubo. Del corazón El corazón roto. se puede debilitar, se puede afectar por alta carga de estrés. Aquellos pacientes que se me murió el esposo, perdí la casa, perdí el trabajo, se murió la mascota, se murió un hijo, manejan un mal estrés y puede repercutir de forma importante en el cardiovascular y los ponen también en riesgo. Entonces, esa parte muy importante, ahora que el colega anterior hablaba de la parte de depresión y hablaba de la parte de ansiedad, es muy importante el control de la parte emocional porque nos puede repercutir en la parte cardiovascular. Doctor, aquí le vamos a pedir consejos para Katia, porque también está preocupada por su esposo, le acaban de hacer un cateterismo, salió del hospital, pero se le complicó porque se le bajoneó el azúcar y se le bajoneó la presión, está internado nuevamente. ¿Qué cuidados podría tener, digamos, como para mantener esos niveles bien, verdad, después de ese infarto? Eso es muy importante y yo siempre le comento a los pacientes. Después que un paciente tiene un evento cardiovascular, llámese infarto, llámese que tiene falla cardíaca o parado del corazón, ve la parte quizás que es mucho más importante, que es la parte de la rehabilitación cardíaca. Entonces, la rehabilitación cardíaca lo que nos permite es educar al paciente por qué se enfermó, cuáles son, qué es lo que debe hacer, corrección del azúcar, los medicamentos, la presión, y soporte psicológico y soporte de terapia física. La parte espiritual ya es muy personal, claro. Pero la parte rehabilitatoria es muy importante. Entonces, le recomiendo a esta paciente, si no ha ingresado a un programa o no se envió a un programa de rehabilitación cardíaca, donde le pueden monitorizar y controlar este tipo de factores, pues debe solicitarlo al colega que la refiera a un centro de rehabilitación cardíaca que la institución tiene. Excelente. Tenemos a Eliet también, que ella nos habla y nos dice que es hipertensa, pero que además ya le diagnosticaron, es la mamá a la que se está refiriendo Eliet. Tiene el corazón grande, ya le dijeron que su corazón es más grande de lo normal, es hipertensa y entonces de repente le está doliendo el brazo y que si esto puede estar indicando algo. Claro que sí, probablemente esta paciente o esta señora
al ser hipertensa, probablemente ha sido una hipertensa mal controlada y la presión mal controlada produce que el corazón se engruese, se haga grande. Y resulta que la oxigenación a través de las arterias no crece proporcional al tamaño, al crecimiento del músculo. Entonces se produce lo que llamamos isquemia o llamamos un desbalance entre la cantidad de músculo que hay que oxigenar y la oferta que tengo. Entonces eso se puede manifestar por dolor de pecho y también por falta de aire, que llamamos falla cardíaca. Claro. Entonces, importante, control estricto de la presión arterial para poder tratar de que el corazón vuelva a su tamaño normal lo más... Sí se puede lograr. Sí se puede lograr bajo los estándares y con metas, ¿verdad? En cardiología nos guiamos por metas y con los mejores medicamentos que ahorita hay en el mercado. Perfecto. Ahora, Tatiana también nos está consultando porque ella se hizo una histerectomía, pero dice que después de operada ha tenido problemas como de corazón, como acelerada, como que seguro le da mucha taquicardia, pensaría yo. Muy buena pregunta también, porque resulta que los pacientes que han sido sometidos a la histerectomía, desconozco si fue total o no. Total. Pero si total, fue total, total, probablemente le quitaron la parte de los ovarios y entra la parte hormonal. Sí, entonces, las hormonas son fundamentales en el equilibrio y en el control de la presión arterial, del ritmo cardíaco. Y probablemente estamos entrando en una menopausia quirúrgica o secundaria, ¿verdad? Entonces, parte de eso es muy frecuente y es esperable que la paciente presente este tipo de sintomatología. ¿Hasta qué punto, doctor, podemos preocuparnos? Porque se habla mucho de cuando uno va a tener una situación cardíaca, puede, ¿cómo se dice?, proyectar hacia diferentes, por ejemplo, en el brazo o diferentes órganos. ¿Puede pasar? Puntos clave, es importante. Cuando es el corazón, sitios de irradiación. La mandíbula, boca al estómago, brazo, nunca hacia la espalda. Ah. Si es a nivel del lado infracostal derecho, si es a nivel umbilical, es muy poco probable que sea de causa cardíaca. Y usualmente, cuando son punzadas, cuando es tipo cólico, cuando es tipo ardoroso el dolor, es poco probable que sea causa cardíaca. Perfecto. Tiene que cumplir esa tipicidad que anteriormente hemos hablado, que hemos comentado. Doctor, demasiadas gracias por examinar tan gusto. a profundidad, pero quiero comprometerlo porque hay muchas personas consultando. Si puede ingresar ahora al Facebook y darle respuesta a nuestros amigos televidentes, ¿le parece? Si nos sentamos ahora un ratito y le damos. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Feliz día y feliz año, doctor. Gracias.